Buenas tardes, a continuación vamos a ver el módulo 4 titulado Protocolo de intervención de trastornos de conducta de la asignatura TDAH y trastornos de conducta. En primer lugar encontramos la introducción y aquí pues vamos a ver los pasos que hay que seguir a la hora de tomar una decisión sobre la intervención pues con alumnos disruptivos en el ámbito educativo. Estos pasos a seguir pues son los siguientes. Por un lado tenemos la recopilación de la información, una evaluación y en tercer lugar, ¿qué es lo que manifiesta un trastorno de conducta? Por un lado, si se da el trastorno de conducta, pues tenemos por un lado la elección de un coordinador, la elaboración de un programa de intervención en el que intervienen los profesores de aula o del centro, la familia y el discente. Y además hay una coordinación con servicios externos donde se encuentra el centro de salud y recursos sociales. Por otro lado, tenemos si no se produce una alteración conductual, pues entonces se tomaría una serie de medidas ordinarias que serían pues la normativa de aula y del centro, por otro lado pues ciertos programas de prevención en convivencia, una coordinación entre los profesores para así dar respuesta a las conductas alteradas y además pues una serie de tutorías específicas con el discente para así poder fomentar las conductas apropiadas y además de una orientación familiar. Por otro lado tenemos el modelo general de intervención. En primer lugar tenemos que los discentes con trastornos de conducta pues se ven involucrados los servicios de salud y los servicios clínicos privados cuya tarea pues es evaluar, es decir, a nivel clínico y diseñar una intervención, además de intervenir, que ya sería también pues a nivel clínico. También están relacionadas pues con la familia, puesto que sus tareas serían la de detectar, la de informar, la de colaborar en la evaluación y participar en la intervención, además del centro educativo, cuyas tareas pues detectar, realizar la evaluación psicopedagógica, intervenir a nivel educativo y derivar y coordinarse con los servicios, tanto sanitarios como sociales. Además también encontramos pues los servicios o recursos sociales, tanto en el ámbito municipal como comarcal, como provincial y autonómico, y cuyas tareas pues son las de detectar, participar en la evaluación y en la intervención y contribuir a recursos sociales. Por otro lado, dentro del protocolo de intervención encontramos el modelo de intervención en el ámbito educativo. Como hemos dicho anteriormente, pues el contexto del discente como punto de partida y como ámbito de la intervención, además de adquirir pues un asesoramiento del equipo de orientación y de los servicios de orientación. También se ha de tener una perspectiva ecológico-contextual, es decir, tener en consideración pues los distintos contextos. Por otro lado, designarlo a un coordinador especialista en el centro educativo y una implicación del centro educativo. Por otro lado, encontramos las fases de esa intervención. En primer lugar, encontramos la fase 1, que sería pues el recibo de la demanda y toma de decisiones, es decir, se haría un primer análisis de la demanda y por otro lado el nombramiento del coordinador. En la segunda fase ya se produce una recolección de la información y de la evaluación, es decir, del ámbito educativo, del propio discente y del ámbito sociofamiliar. En resumen, sería como un resumen de la evaluación. Por otro lado, en la tercera fase ya sería más de intervención por programa, con el profesorado, con el discente y los compañeros, con la familia y con servicios sociales y de salud. Ahora vamos a ver cada una un poquito desglosada. En primer lugar, en la primera fase vamos a encontrar el primer análisis de la demanda, es decir, lo primero que se debe hacer es una reunión con el equipo directivo y el equipo docente. ¿Para qué? Pues para abordar una serie de cuestiones. Por un lado, definir la finalidad de la demanda y por otro lado, valorar la severidad del caso. El nivel pues, de generalización de las conductas conflictivas. Por otro lado, pues con la participación de todos los agentes involucrados y puestas en común, pues con su consecuente reflexión inicial se podrá ya determinar si es necesaria la adopción de medidas específicas de inmediato en el centro educativo. Una vez ya realizada la valoración, pues ya sería necesario una comunicación a la familia del discente por parte pues, del equipo directivo del centro educativo.
Además, el nombramiento de un coordinador especialista se hará el que haga pues todo el proceso de intervención y así ya se pueda establecer pues las diferentes funciones y tareas. ¿Esas funciones cuál va a ser? Pues coordinar todas las actuaciones del proceso, mantenerse siempre informado de la situación del discente y de esta manera pues tener así una posibilidad de adaptar las distintas medidas a las situaciones del día a día en función de las posibles incidencias que pudieran ocurrir. Además, el coordinador pues es una pieza fundamental y también esta figura pues debe decidirse de forma consensuada entre el equipo directivo y el equipo docente. Vamos a hablar ya de la segunda fase. En esta fase, pues en el contexto se debe recoger la información de los distintos profesionales que se encuentren implicados en la formación del discente y además pues hacer un análisis del funcionamiento y la organización del centro. Una de las posibilidades para recoger información por parte del tutor del discente sería el planteamiento de una entrevista semiestructurada. Los ítems que más pues, nos van a interesar en esta entrevista será la descripción de las conductas preocupantes del discente, además su desencadenante y la forma en la que se ha actuado ante dicha situación. A la vez pues, que se evalúa el ámbito educativo, se realiza también la valoración individual del alumnado. Lo primero que se realizan pues, es las características básicas del patrón de comportamiento, cuáles son las conductas problemáticas más habituales, cuáles son los posibles desencadenantes de dichas conductas y además cuáles son las consecuencias inmediatas a corto y a medio y largo plazo. Además, se debe tener en cuenta pues, que se puede realizar una hipótesis inicial del caso. También se tiene que tener muy presente la historia personal del discente, así como sus capacidades cognitivas. Además, se tendrán en especial consideración pues, las capacidades emocionales y habilidades sociales del discente, por lo que resulta necesario realizar este tipo de valoración. Al tratarse de un modelo sistemático contextual, pues resulta de suma importancia como fuente de información, ya que supone pues, el primer ámbito de socialización del individuo. Además, según García, en lo que a la evaluación de la familia se refiere, pues se debe de tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, analizar y valorar las características familiares. En segundo lugar, analizar y valorar los factores de riesgo que presentan la familia. Y en tercer lugar, pues analizar y valorar los factores, pero ya de protección, con los que cuenta la familia, para poder así pues utilizarlo y fomentarlo en la posible intervención. Otra fuente importante de información dentro del entorno familiar serían los servicios sociales, los servicios sanitarios y otros espacios sociales. Además, pues se pueden resumir un poquito pues, las conclusiones de las valoraciones hechas. Es decir, las características del discente, pues con su historia personal, las capacidades, los estilos cognitivos, las relaciones sociales, los puntos fuertes y débiles, así como las características y funcionalidad de las conductas problemáticas, además de las características pues, del ámbito escolar y de la familia, también del contexto social y los recursos implicados, además de un contexto sanitario, intervenciones y el nivel de eficacia. Y por supuesto el desarrollo de un análisis diferencial, pues por si existiera una serie de trastornos de conducta y poder distinguir si se trata de un problema de conducta disruptiva producido por la dificultad en el incumplimiento de normas o por otros motivos. A continuación vamos a ver la segunda parte de este módulo. Y ya pasaríamos a hablar sobre la tercera fase. En el anterior hemos visto la fase 1 y la fase 2 y aquí vamos a hablar un poquito de la fase 3. Pues bien, centrándonos en la tercera fase de intervención, ya se trata de la intervención por programas con profesores, con el discente y los compañeros, también con la familia y con los servicios sociales y de salud. Se van a estudiar pues, supuestos básicos y los espacios de la intervención. Se tendrá en cuenta, por supuesto, los recursos específicos, la función del coordinador y la intervención directa con los discentes, así como los programas específicos propuestos, el asesoramiento e intervención con la familia y las técnicas de manejo de eventualidades. Siguiendo con la guía de García, pues encontramos que la intervención más pertinente sería a través del programa para así poder dar respuesta a los trastornos de conducta. Es por tanto pues un aspecto fundamental la evaluación de estos programas para poder determinar la eficacia y los progresos del discente. Encontramos por tanto tres ámbitos
fundamentales los que intervenir. Por un lado el docente, por otro lado la familia y por otro lado el centro educativo. Estas intervenciones pues son muy importantes en el control de los trastornos de conducta y son pues un primer paso para así poder lograr mermar sobre estas conductas problemáticas. Además pues resulta imprescindible mantener a los discentes con trastornos de conducta dentro de los mismos contextos. Por lo que se recomienda pues intervenir con el discente en el centro educativo, intervenir en los diferentes espacios de relación dentro del centro educativo, es decir, pues dentro del aula y en las zonas comunes al centro, y también pues plantear el uso de un espacio fuera de este aula que permita ser flexible, cierta permeabilidad. Además, dentro de los recursos específicos, pues encontramos recursos humanos, servicios y estructuras docentes. Además, entre los agentes implicados en dicha intervención, para que así resulte eficaz y resulta imprescindible la designación de un coordinador. Las funciones que va a tener este coordinador pues va a ser dar respuesta educativa al discente con trastorno de conducta, además de coordinar e informar al profesorado del centro educativo. También recogerá la información de conducta de todos los contextos en los que se desenvuelve el discente, dispondrá pues de una relación continua con el equipo directivo para poder intercambiar información, dispone también de una relación continua en el ámbito sociofamiliar para intercambiar información y proponer ciertas actuaciones. Además, dispondrán de una relación continua con el servicio de orientación del centro educativo y permitirá la toma de decisiones de manera pues coordinada y conjunta con todos los ámbitos de desarrollo del discente. En cuanto a la intervención directa con el discente, pues estas intervenciones en los problemas conductuales precisan pues de un trabajo coordinado entre todos los agentes implicados en el desarrollo pues psicosocial del discente. A nivel preventivo, pues se propone una serie de actuaciones y programas que se hacen encaminados a ofrecer a este discente un entorno sano y acogedor. Además, pues hay una eficacia en la mejora del autocontrol, de la prevención de la violencia, el desarrollo del autoconcepto positivo y además pues se incentiva la tolerancia y el respeto a los demás y la diversidad. Los programas que se destinan a esta información, pues los más destacados es el programa de contingencia, el aumento de reflexibilidad, la resolución de problemas y una mejora de las habilidades sociales. Además, entre los programas pues encontramos PIAR, que es un programa de intervención educativo para aumentar la atención y la reflexibilidad. Por otro lado tenemos PEMPA, este sirve para escucha, mira, piensa y actúa, es decir, un programa para el desarrollo de la reflexibilidad y el autocontrol. También tenemos el programa de intervención cognitivo-conductual para niños con déficit de atención e hiperactividad. También tenemos el programa Piensa en voz alta, el cual se basa más en las actividades cognitivas y sociales de la infancia, es decir, es un programa de resolución de problemas para niños. También tenemos el programa ECEPI, que se basa en enseñanza de soluciones cognitivas para evitar problemas interpersonales, es un programa de enseñanza de habilidades sociales y educación en valores para la convivencia. También tenemos el programa PACE, que es un programa de enseñanza de habilidades de interacción social, también el programa de control de la ira y el programa Párate y Piensa. Dentro de las técnicas de control de contingencia, pues tenemos que la aplicación de estas técnicas cognitivo-conductuales ayudará así a conseguir un contexto pues, de cambio de las conductas. Por un lado tenemos técnicas para mantener e incrementar las conductas deseables, es decir, refuerzos positivos, economía de ficha, refuerzo negativo, modelado, moldeamiento y contrato de conducta. Por otro lado, técnicas para lograr disminuir las conductas problemáticas, es decir, pues la extinción, el tiempo fuera del reforzamiento, el castigo, control de estímulos, sobrecorrección, saciación. Por otro lado, las técnicas cognitivas, es decir, las autoinstrucciones, la detención del pensamiento, la resolución de problemas, el autocontrol, la reestructuración cognitiva y la autorregulación. Pues bien, la intervención y el asesoramiento a la familia es que las funciones de atención referente en los equipos de orientación educativa y pedagoga o el servicio de orientación de centro y la intervención se centra en una serie de pasos. En primer lugar,
Constaría de promover la prevención de los trastornos de conducta y la comunicación entre los agentes educativos del discente. Por otro lado, aconsejar directamente a la familia, también aconsejar al tutor, coordinador o equipo directivo en las relaciones que tengan con la familia, incorporar y aconsejar al coordinador sobre las distintas técnicas y estrategias de intervención, pues que recogen varios programas para familias con niños que manifiesten este tipo de trastornos de conducta. También una coordinación y derivación de los servicios sociales y de salud, y por supuesto pues coordinarse con otros servicios deportivos o entidades del entorno y asociaciones. En cuanto a la evaluación del proceso, pues el discente comienza con una serie de problemas conductuales y a través de la acción tutorial pues se realizan entrevistas y orientación familiar, también entrevistas con el discente, ciertos programas preventivos de convivencia, normas en aula centro y coordinación del profesorado. Y así vemos si el problema continúa o no. Si no continúa, pues se hace un seguimiento por parte del tutor. Si continuara, ya ocurre la demanda del profesorado, la recogida de la demanda por parte del jefe de estudios, además se hace la entrega de la demanda al orientador, ya se produce una evaluación psicopedagógica que se puede hacer en el contexto sociofamiliar, en el contexto educativo y con el discente, es decir, viendo las características evolutivas, cognitivas, conductuales y emocionales. Y así vemos si presenta pues algún trastorno de conducta. Si lo presenta, ya se lleva a cabo pues el protocolo de intervención, y si no lo presenta, es que hay quizás una alteración conductual. Pues bien, por otro lado, pues como hemos hablado un poquito anteriormente, se produce la intervención clínica y la intervención social, además de un diagnóstico social, un diagnóstico clínico, de servicios de salud y servicios sociales, también de servicios clínicos privados, y la derivación y coordinación pues con servicios externos. Y bueno, pues por supuesto el protocolo de intervención continuaría con la evaluación continua del proceso. Por otro lado, tenemos que en primer lugar, pues el coordinador lo que hace es la designación consensuada del coordinador, una relación directa con el alumnado, familia y profesorado y el equipo del EOE, y una coordinación del proceso de intervención. En segundo lugar, la implicación del centro educativo, pues lo que tomaría sería una medida urgente, es decir, un protocolo de actuación específico para el comedor, recreos, pasillos. En tercer lugar, pues estaría la intervención con el discente, es decir, ya programas mucho más específicos, como el PIAR, el PEMPA, los que hemos nombrado anteriormente. Y también unas técnicas de control de contingencia. Y en cuarto lugar estaría la formación para padres y docentes, que se basarían ya, pues en primer lugar, una formación y orientaciones generales, y por otro lado una serie de programas específicos. ¿Cuáles serían? Pues programas de entrenamiento para padres, por ejemplo, mirando hacia adelante paso a paso. También programas para niños con desórdenes de conducta, y programa Educa, que sería pues una escuela de padres y educación positiva para enseñar a sus hijos e hijas. Y bueno, pues hasta aquí abarcaría el módulo 4 y me gustaría dar gracias por su atención.